Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Estamos dando ingreso a todos los asistentes a este webinar en el cual vamos a estar platicando sobre el nuevo esquema de tarifas. Somos bastantes. La idea de este webinar es que podamos platicar, podamos conversar, podamos hacer preguntas. Por favor, levanten la mano antes de hacer una pregunta. Somos más de 30 personas y seguramente se irán conectando más personas. Entonces, sí, para poder escucharnos, entendernos, compartir y aprender, por favor, levanten la mano para poder, antes de hablar, y en lo que se les da la palabra. Yo voy a ser el moderador. Mi nombre es Esteban Gorupix, me da gusto saludarlos, muchas caras conocidas. En los que les doy la palabra, por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Voy a presentar a los invitados de lujo que tenemos el día de hoy, que nos acompañan para hablar de este tema, que, como les decía, es cambios en las tarifas de Airbnb. No necesariamente son aumentos, es un cambio en la distribución, en la forma en la que se pagan las tarifas. Aquí el contador trajo también su Excel para hacer algún ejercicio y seguramente nos clarifique cómo tenemos que hacer. Y también, entonces, perdón, me perdí, estaba anunciando a los invitados, el contador Wilfredo Fabián García, contador experto en temas de Airbnb, me refiero a rentas cortas y vacacionales, a esta actividad, este rubro de actividad número 625, actividad profesional en plataformas tecnológicas que agrupa a todos los que tenemos actividad económica como anfitriones de Airbnb. Y también nos acompaña Isabel Durán de Guesty, Country Manager de Guesty. Guesty es un PMS para los que usan PMS, para los que usan software de administración de propiedades. Le invité a Isabel para que nos cuente un poquito si este cambio nos afecta, no nos afecta, cómo nos afecta. Entonces también para que no se nos escape nada y tengamos todo bien administrado y sobre todo los propietarios contentos. Así que bueno, con nosotros aquí les damos la bienvenida. Isabel, Wilfredo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlos aquí. Wilfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarlos, pues acá, como siempre, atentos a dar inicio sobre este tema y las preguntas que hayan, pues sean bienvenidas como tal. Va a ser interactivo, así que la idea es que hay responder sobre todo preguntas. Aquí Giuseppe Marreros pregunta si este webinar es solo para México. Sí, este webinar es solo para México, pero si no estás en México te puedes quedar y aprender cómo están las cosas en México y eventualmente después Isabel puede platicar contigo, que ella ve también toda Latinoamérica. Ya somos más de 50 personas conectados en este momento. Contador, tengo una pregunta para usted. ¿Qué tenemos que hacer los anfitriones que tenemos nuestras propiedades, una propiedad, dos propiedades en Airbnb, que no usamos PMS, que no usamos software, que usamos Airbnb para subir fotos, cambiar las descripciones, hablar con nuestros huéspedes? Y hace rato, porque hace más de un año nos vienen como bombardeando que va a haber cambios, que hay, que el mes que viene, que los que usan PMS, no sé lo que es PMS. ¿Qué es lo que tenemos que saber, contador, los pequeños anfitriones de una o dos propiedades que usamos Airbnb? Sí, gracias. Nuevamente, buenas tardes a cada uno de ustedes. Bien, primero vamos a destacar que, pues, este incremento, si bien es cierto, por ahí ya se había anunciado, si mal no me recuerdo, en mayo, junio, julio, y pues entramos como en ese dilema, ¿no? Ustedes sabrán de que a veces el cambio pues nos da cierto temor, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a incrementar los impuestos? ¿Qué tengo que hacer? Porque esas son preguntas que hemos visto en diferentes grupos, ¿no? ¿Qué porcentaje vamos a incrementar para que no nos afecte? Y en este sentido, pues bueno,
si bien es cierto, ya tú comentabas que cuando tenemos un PMS, pues aquí Isabel no me va a dejar mentir, pero lo que se recomendaba era que hubiera un incremento para efecto de que no se absorbiera tanto el tema de el porcentaje que cobra, ¿no? Que se cobra aparte de la plataforma y aparte, pues, la plataforma que actúa como intermediaria, como tal. Entonces, en este sentido, vamos a tener en cuenta que hasta agosto, esto todavía lo tenemos, vamos a encontrar la tarifa compartida y encontramos la tarifa única. La tarifa compartida, ustedes no me van a dejar mentir, pero al momento que encontramos una reserva, viene una comisión que se le cobraba al huésped, pero también la plataforma de Airbnb, nosotros nos cobraba una comisión que normalmente era del 3% más IVA. En este caso es 3.48%. En este sentido, pues, había ese reparto de comisiones tanto para el anfitrión como para el huésped. Pero con estos anuncios que se empezaron a mandar, estos comunicados en los diversos correos, se pretende que para el 15 de septiembre en adelante, pues vamos a tener una tarifa única. En este sentido, el huésped ya no va a pagar ese 16 punto y tanto que pagaba. En este caso, pues quien lo va a absorber es el propietario, el anfitrión como tal, que justamente antes de ingresar al webinar comentamos aquí con Esteban que lo que se plantea es del 15.5% más el IVA. Recuérdense que en este caso la plataforma nos cobra un IVA, estaríamos hablando de un total de 17.98%. Algunos ya lo tienen configurado, pues algunos otros pues ya lo van a empezar a notar que será obligatorio a partir de septiembre este cambio. Clarísimo, contador. Me queda más que claro. Usted recién mencionaba que el huésped ya no va a pagar la comisión de Airbnb, ¿no? O algo así. Y acá hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? Entonces Airbnb cobra cada vez más y me va a sacar todavía más dinero de lo que me venía sacando, que ya es mucho. Y acá me parece que tenemos que clarificar una cosa, porque en realidad el huésped va a seguir pagando exactamente lo mismo que pagaba antes. Lo que pasa es que en su resumen, en su reserva, no va a haber un cargo por uso de plataforma como veía antes, que era del 13, del 14, dependiendo, del 12. No lo va a haber. ¿Por qué no lo va a haber? Porque Airbnb, en vez de mostrárselo, de cargárselo al huésped, nos lo va a cargar a nosotros, los anfitriones. Ahora bien, para nosotros no sentir el golpe, no sentir el aumento y no darle no bajar el precio, lo que tenemos que hacer es aumentar la tarifa que nosotros hoy pedimos a cambio de hospedar huéspedes, la tenemos que aumentar. Cuando la aumentamos, en realidad lo que estamos haciendo es equilibrar y el huésped termina pagando lo mismo que pagaba antes. Entonces, corríjame si me equivoco, contador, no hay un incremento de tarifas. Lo que cambió es un tema como de marketing. ¿Puede ser? Es como que cambió cómo lo muestran. En vez de mostrárselo en la reserva al huésped, se lo muestro del lado del anfitrión al anfitrión. Pero el huésped, si yo hago el aumento proporcional en la tarifa que pido, en realidad el huésped va a terminar pagando lo mismo. Y acá lo que generaba mucha incertidumbre es, si yo no estoy abusado, si yo no estoy atento a que este cambio entra en vigencia, lo que va a terminar pasando es que yo estoy dando un descuento, estoy cobrando más barato que antes y el huésped va a estar feliz, no me va a avisar, no me va a decir, me sale 15% más barato que antes, acuérdate de subir la tarifa para compensar el cambio de Airbnb. No me lo va a decir porque no le conviene, le sale más barato que yo no me dé cuenta y somos nosotros los anfitriones
los que tenemos que estar, como les digo, atentos, abusados y aplicar ese cambio. No sé si aquí, ya somos 75 que estamos conectados, no sé si aquí, dos cosas, vayan dejando en el chat de dónde se conectan, de qué estado de la República se conectan y de qué ciudad se conectan para darnos una idea y poder también ajustar para casos puntuales de cada estado. Y no sé si también quiero preguntarles, y los invito a tomar la palabra, si alguien todavía no hizo el cambio en la tarifa que tiene que hacer para no perder dinero. Si alguien no lo hizo, que levante la mano para hablar directamente de su caso y orientarlo en cómo hay que hacerlo. Ok, acá Omar Guevara fue el primero que levantó la mano. Adelante, Omar, puedes tomar la palabra, cuéntanos. Gracias, Esteban. Con gusto. Bueno, yo todavía no lo he actualizado, justo me estoy esperando a septiembre para poder actualizarlo y que se haga en automático. A mí uno de los temas por los cuales me interesa mucho este webinar es por el tema de los impuestos. Yo pongo un ejemplo muy sencillo, suponiendo... Te cortó, Omar. Adelante. No te... En lo que Omar se conecta... Me queda un poco de duda mañana cuando se integre completamente si va a seguir siendo igual, es decir, yo voy a seguir facturando, yo pensaría que sí debería seguir facturando sobre 100 y no sobre 115, ¿no? Por eso es que todavía no lo he actualizado, me quedan todavía algunas dudas, no sé si alguien que ya lo ha actualizado sigue teniendo este desglose o tiene algún detalle o alguna diferencia con esta nueva actualización. Bueno, mira, te contesto. En este caso, vamos a tener en cuenta que las retenciones de ISR, las retenciones de IVA, eso no cambia, porque igual en los grupos o en los grupos de WhatsApp o de Facebook se ha comentado eso y la realidad no es eso, ¿vale? Continúa 4% de ISR para personas físicas, 2.5% para personas morales, el IVA será el 8%, tanto para físicas como para personas morales. Para el tema de las facturas, aquí la característica es que hasta actualmente que no tienes configurado, vamos a suponer que un huésped a ti te paga, el huésped pagó 5,000 pesos, pero normalmente no se le factura la comisión que le cobraba la plataforma porque ese no era un ingreso que entraba a tu cuenta bancaria. Entonces, esa comisión debería de solicitar el invoice en la plataforma. Hoy en día, digamos que lo que pagó el huésped, ese será el importe de tu factura. Más adelante vamos a ver un caso práctico para que tú me puedas entender y los demás compañeros. Entonces, lo importante acá es que no hay incremento de impuesto, tanto ISR como para IVA. Eso tengámoslo en cuenta. O sea, no hay un impacto, no debería haber un impacto fiscal, porque no hay un cambio desde el punto de vista del SAT y demás. Acá tenemos otra persona que quiere hacer una pregunta. Sherezad, ¿cómo estás? Te doy la palabra, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Acabo de leer esta información apenas antier. Quiero ver si entendí. Ya el contador nos dijo que se mantiene el IVA y el ISR igual. Entonces, la tarifa de servicio era un 3%. Ahora nosotros sumamos un 18% en total. Digamos, si eran 100, ahora sumamos 118. Así quedaría. Así Sí, es como... en este caso, la tarifa que se venía manejando era del 3.48%, ya con el IVA incluido. Y lo que se tiene que hacer acá, que más adelante vamos a ver un caso práctico, y se les voy a mandar el Excel para que ustedes puedan hacer el ejercicio con sus precios de la noche. Va a haber incremento, tengan en cuenta, del ISR, porque ustedes van a tener que aumentar el precio de la noche, eso sí tengan en cuenta, ¿vale? Vamos a suponer que tu noche era de 500 pesos, pero ahorita ya lo subiste a 600, pues obviamente que la retención del 4%, 600 por el 4%, no es igual a 500 por el 4%, eso sí tengan en consideración. Entonces aquí vamos a manejar una especie de factor
Vamos a suponer que tu precio era de 500, pero lo vas a multiplicar por 1.17, 1.18, 1.15, por ejemplo, y ese va a ser tu precio de noche, y eso también lo vas a multiplicar por el precio de la tarifa de limpieza, para que cuando tú hagas el ejercicio, vamos a suponer que de esa reserva recibías 1,000 pesos ya neto. En este caso, si no haces el cambio, no haces el incremento, en lugar de los 1,000 pesos vas a recibir 700 pesos, y allí te vas a dar cuenta que podrías estar perdiendo, ¿no? Entonces, lo único que vas a hacer es incrementar el precio de noche más el precio de la tarifa de limpieza. Eso es lo que vamos a hacer. Ok. Eso va a ser. Y la otra pregunta es igual el impuesto sobre el hospedaje, que es el 6%, es decir, el impuesto estatal, entra en este 18%, ¿no? En ese caso será igual, el mismo Igual. porcentaje, Ok. lo único que cambia pues es el resultado, ¿no? Como ya comentamos, si lo incrementas, pues obviamente que si te descontaba un ISH de 50 pesos, con este incremento, pues ahora lo vas a ver reflejado en los 60, 65 pesos, por ejemplo. Ok. Muchas gracias. Gracias, contador. Aquí Eduardo Morales comenta, dice, pero Airbnb va a embeberlo en su costo hacia el cliente. Pregunta, sí, lo va a embeber, está muy bien utilizada esa palabra, porque lo va a esconder, el cliente ya no lo va a ver desglosado, pero lo va a pagar siempre y cuando nosotros hagamos el aumento, si no estamos regalando dinero sin que nos lo hayan pedido. Entonces, por eso la palabra es correctísima, Eduardo Morales, lo va a embeber en su costo hacia el cliente sin mostrárselo, y nosotros vamos a tener reflejado en el detalle. Correcto, Eduardo, nosotros antes veíamos 3 masiva, que nos cobraba Airbnb a nosotros, ahora vamos a ver que nos cobra 16 masiva. El huésped se esconde eso, está embebido, el huésped no lo ve, pero lo va a pagar igual que antes, siempre y cuando nosotros hagamos el ajuste que está comentando el contador, y que esta sesión es justamente para eso. O sea, en vez de subir el costo, es transferir hacia nosotros y escondérselo al cliente. Está un poco enredado. Sí, está un poco enredado, pero no tanto. No pensemos que está enredado, porque si está enredado, nos enredamos. Mejor pensemos que podemos con esto, que vamos a lograrlo. Así también nos da peace of mind, nos da tranquilidad mental, y es parte de una tareita más que tenemos que hacer. Se hace una vez cada X años, así que tampoco es un problema muy grave. Aquí Ana Cabrera, tenemos a Ana Cabrera de Morelos. ¿Cuál es el porcentaje que debemos aumentar los precios? No conteste todavía, contador, por eso lo vamos a ver en el caso práctico. Le voy a dar la palabra a Isabel Durán, experta de Guesty, el PMS, uno de los PMS más importantes de México. Adelante, Isa. Muchas gracias. Nosotros tenemos esta conectividad con Airbnb, y algo que me gustaría compartir con ustedes es una de las razones por las cuales tomaron esta decisión. Definitivamente fue marketing. Se empezó a dar cuenta, en específico Airbnb, que los clientes consideraban a Airbnb muy cara y dejaban de hacer las reservas, o se iban a un hotel cuando hacían esta comparación, o tristemente buscaban por otros lugares, ya sea con el primo, el vecino, o reservas directas, que es ahí donde puede que nos pueda impactar un poco. La idea de esto es que ahora Airbnb sea mucho más claro, más transparente, y evitar que el cliente se vaya a otra plataforma, porque es lo que se está dando cuenta Airbnb. Entonces es total y 100% una estrategia que Airbnb está haciendo para que se quede en casa y para que no sienta que al final está pagando un poco más, y cuando haga la comparativa con un hotel diga, no, pues obviamente el hotel sí es un poco más caro, pero me conviene más, ¿no? Entonces creo que es una muy buena estrategia. Va a ser exactamente lo mismo, no cambia absolutamente nada, nada más en el plato, en vez de que haya una papa de ese lado, va a estar de este, y va a ser exactamente lo mismo para el cliente. Es pura estrategia de marketing. Entonces, las plataformas Booking, Airbnb, reservas directas compiten entre sí para ganarse un puntito más de mercado. Hacen estos cambios, que es facilitarle la vida al huésped y complicárnosla un poquito a nosotros. Hay que ser empáticos también con los anfitriones y reconocerlo, pero está bien, vale la pena, porque si nos va a traer más huéspedes y el servicio de Airbnb malo no es, entonces acompañemos, ¿no? O sea, en otros casos habrá que quejarse,
pero en este caso es para traernos más clientes, ¿verdad? Sí, me gustaría agregar, hace poco, no muchos meses, Airbnb se conectó a través de ChatGPT. ChatGPT es una de las herramientas de inteligencia artificial que ya hoy en día se utilizan mucho para realizar viajes. De hecho, ya utilizan más ChatGPT que influencers o TikTok para recomendaciones. Entonces, parte de lo que hace ChatGPT es que busca la tarifa real. Y si no tenemos este tipo de ajustes todavía, es muy probable que no tengas las mismas búsquedas que actualmente tienes, porque necesitan de alguna forma desmenuzárselo sencillo a ChatGPT. Hagan la prueba, entren a ChatGPT, busquen, quiero quedarme en la ciudad donde estoy, 2 días, 2 noches, busquen la disponibilidad y se van a dar cuenta que cuando le dan clic a la primera búsqueda que ustedes dan, es Airbnb, y quien tiene ya absolutamente todo el desglose correctamente configurado. Por eso sí es importante que este punto, que ya lo está haciendo como marketing Airbnb, nosotros lo adoptemos rápido para poder aprovechar a los que todavía no lo están haciendo, ¿no? Y que se van a esperar hasta septiembre o hasta que tristemente empiecen a perder dinero. Perfecto, entonces esto no es otra cosa que adaptarse a los tiempos que corren, donde la gente está usando cada vez más ChatGPT, Cloud y Gemini, incluso Google, cuando buscamos algo en Google, ahora aparece Gemini dándonos una respuesta, y esto es parte de eso también, entonces también tenerlo en cuenta, no podemos ir contra la corriente, nos tenemos que adaptar. Tenemos a Helen de Ciudad de México, al Departamento Editorial de la Facultad de Química de la UNAM de Ciudad de México, Carmen Velázquez, Ciudad de México, y para el cambio de tarifas, Airbnb me lo sugirió y solo lo acepté. Sí, es correcto, porque en algunos casos cuando entramos a nuestra cuenta en Airbnb para responder una consulta de un huésped o para ver nuestro listing o para lo que sea, aparece un mensajito, un pop-up, donde nos avisa del cambio y nos permite aceptarlo. Así que sí, no se olviden de aumentar las tarifas acto seguido, porque si no están dando un descuento y no se están dando cuenta, les va a entrar, como decía el contador, menos lana en la cuenta y ahí es cuando sufrimos. Yolanda, yo no lo he hecho, soy de Querétaro. Hola, Yolanda. Daisy Cruz, hola, de Puebla. Brenda García, conectada de la Ciudad de México. Bienvenida, Brenda. Luis, saludos desde Cancún. Pregunta, si los precios los controlamos desde Beyond Pricing, ¿cómo sería la forma correcta para actualizar los precios? Me parece, Isa, esta pregunta te toca a ti, porque Guesty también tiene su propio optimizador de precios, que es GPO, tiene su herramienta. Me parece que es lo mismo, ¿no? O sea, hay que aumentar el precio base proporcionalmente para absorber el impacto del cambio de tarifas. ¿Es correcto? Sí, casi en todos los PMS, normalmente cuando tú te conectas, tú eliges un apartado donde dice marcaje. Esto no va a afectar en nada la promoción que tú tengas, la tarifa que tú hayas configurado. La intención de esto es que cuando tú empujes, un ejemplo, 100 pesos, en Airbnb ya aparezca 100 pesos más el porcentaje o el marcaje que tú decidas. Entonces, por eso esa configuración la tienes que hacer en tu PMS. Si tú todavía no tienes PMS, será un poquito más complicado, pero tienes que configurarlo dentro de tu sistema tal cual, de Airbnb en este caso. En el caso de Beyond Pricing te permite estipular un precio base y además un markup por canal. ¿Por qué? Porque cuando tienes Beyond es habitual tener la misma propiedad en Booking y en Airbnb, pero Booking no hizo ningún cambio de estructura, entonces en Booking lo quieres dejar sin cambios, entonces lo que haces es aumentar el markup del precio que envías a Airbnb, y Beyond tiene una opción para hacer eso. Luz de Los Cabos, Baja California, bienvenida Luz. Valle de Bravo, Alfa y Omega. Marco Galicia desde Ciudad de México, todavía no hace el cambio. Norma Muñoz desde la Ciudad de México. Y acá tenemos, justo Alfa y Omega levantó la mano, le vamos a dar la mano. Adelante, si quieres, si gustas hablar, presentarte con tu nombre, por favor. Hola, ¿cómo estás? Soy Homero. Hay una pregunta. Viendo si tienes diferentes plataformas que te ayudan a buscar reservas y precios dinámicos, porque luego ahorita es lo que está de moda, ¿cómo podríamos tener una misma razón de tener un método de
de decidir precios y acá suben y en Booking bajan. O sea, ¿hay alguno que nos puede ayudar? ¿Algún software, alguna herramienta que nos pueda echar la mano? Porque si no va a ser un descontrol, ¿no? Cuando cambias un precio en Airbnb, en el otro no lo vas a poder cambiar y entonces esa homologación de precios, ¿cómo se podría hacer? Sobre todo cuando recurrimos a la estrategia de tarifas actualizadas, ¿no? Correcto, Homero. La respuesta son 3 letras. Es PMS. Y ahí creo que Isabel nos puede decir cómo hacerlo, porque de hecho estos software de administración de propiedades lo que hacen es como ser un centro de comando, una centralización de los diferentes canales. ¿Qué es un canal? Airbnb, Booking, Expedia, VRBO. ¿Es correcto, Isabel, lo que estoy diciendo? Correcto. Desde un PMS tú tendrás, PMS significa Property Management System, que en fácil forma de traducir es el corazón del sistema. Ahí tú vas a tener la capacidad de tener tu calendario y de actualizar tus tarifas. Pero hoy en día ya existen, en específico, obviamente, Guesty y muchos PMS que están evolucionando. Y estos PMS ya te dan reportes de cómo te ven las plataformas, por ejemplo, cómo me ve Booking, qué tengo que hacer para mejorar en Airbnb. Ya tienen mucha tecnología para que ya no sea literalmente como un calendario, un iPad, ¿no? O algo muy sencillo. Entonces, lo más recomendable para poder tomar mejores decisiones es tener un PMS que se ajuste a tus necesidades y que obviamente vayas explorando cuál de estas son las más importantes y en base a eso tomar la decisión de cuál es el mejor para ti. Ok, pero por ejemplo, y nada más esa duda, ya dejo a los demás compañeros continuar. Adelante. Si yo ya tengo un precio que ya me reservaron, reservas en Airbnb, por ejemplo, para diciembre, para noviembre, ¿esos precios ya los va a poder modificar o la plataforma lo va a hacer en automático? Porque esa también era la otra duda que tenía. Esto tengo yo la respuesta. Te voy a explicar cómo funciona. Si la reserva fue antes del cambio que tú no lo has dado, tienes hasta un ejemplo, ¿no? El 15 de septiembre. Si esta reserva entró sin ese ajuste, se va a respetar. Airbnb no te va a cobrar nada, es algo que ya el cliente pagó. Pero si es una reserva después de la fecha límite, ahí sí tú vas a tener que, pues, pagar los platos rotos por no haberlo hecho. Ahora, si es una reserva que solamente se reservó y se pagó la mitad, aún puedes hacer este ajuste dentro de tu PMS. No sé si quedó claro, Homero. Estás en silencio. Ah, sí, sí me quedó claro. Ya nada más. Quería aprovechar rápidamente para que puedan ver lo que les expliqué de ChatGPT, que de verdad puedan entender la fortaleza de tenerlo en vivo. Esto yo hice una búsqueda. Hoy en día, el único que tiene la capacidad de tener todo ya integrado, si se dan cuenta, cuando yo hago una búsqueda, casi el más importante es Airbnb. Entonces, cuando yo le doy clic, literalmente lo que hace es llevarme a la villa. ¿Quién sabe si sí o no tiene, en este caso, disponibilidad? Pero ya me llevó a la que tiene la configuración o tiene, en este caso, promociones. Cuando yo le doy ya clic en reservar, que aquí está, yo le puse una fecha random, cuando lo pongo el desglose, aquí ya no me aparece eso. Entre más claros tengamos ya nuestra tarifa, más pues ojitos nos va a hacer en este caso Airbnb. Entonces por eso es importante ponerle atención, obviamente tener la estrategia y hacerlo cuanto antes. Pero sí quería compartirles este ejemplo de cómo desde Airbnb, desde ChatGPT ya me lleva a la liga y la liga ya no tiene esto que digo, algunos todavía lo tenemos. Está clarísimo, es una herramienta de ventas, es una herramienta de marketing. Simplemente ajustemos las tarifas para que no nos cueste, para no regalar dinero, porque no es un aumento, es un cambio en la forma de cobrarlo. Entonces digo, sigo leyendo comentarios. Acá Silvia Ramírez Añorbe nos dice, aún no lo hago. Yo no lo he hecho, me conecto desde Ciudad de México. A ver, se me congeló la pantalla. Denme un segundo. No sé si ustedes me escuchan bien. Mientras tanto, les doy la palabra a Omar Guevara, que levantó de nuevo. Omar, adelante, que tiene otra duda. Contigo estamos. Gracias, Esteban, perdón por tanta lata. No, Yo tengo
digo, he platicado con varios anfitriones y un poco todos como comparten las mismas dudas y no sé si estoy en el mismo entendido. Yo entiendo que al día de hoy, yo que no lo he actualizado, mis tarifas, a diferencia de las personas que ya la actualizaron, es que a mí sigue desglosándose en mis propiedades la comisión, los ingresos, y esa sería como la desventaja que tengo al día de hoy con alguien que ya hizo ese cambio, ¿no? Creo que ya nos quedó muy claro a todos que no va a haber si haces el cambio correctamente, no debe haber una afectación en esta parte porque meramente es la forma en la que despliegas el precio, ¿no? Sin embargo, y creo que a lo mejor cuando se vea el ejercicio va a quedar un poco más claro, porque retomando el caso que les comentaba es, si mañana este ingreso que se está integrando, embebiendo, como decían, a la tarifa, va a ser sujeto principalmente el que yo quiero comentar es el de ISR, pues la base para efectos de nosotros, pensaría yo que va a incrementar. ¿Dónde creo que a lo mejor pudiera ser que quedáramos tablas si es que nosotros pudiéramos deducir, y eso es un poco también la pregunta, si nosotros podamos a poder deducir esa comisión que nosotros cobramos al cliente y se la pagamos o la descuenta Airbnb? Porque en ese ejercicio que decía yo, cobro 100 pesos y son 15 de comisión, creo que pudiera cambiar un poquito ahí el cálculo de impuestos, pero bueno, quizás me estoy adelantando a lo que se va a ver más adelante en el ejercicio, ¿no? Gracias. Gracias, Omar, por tu comentario. Sí, tienes razón, porque es correcto. No cambia el porcentaje del impuesto, pero cambia, digamos, la base, digamos, ¿no? El monto sobre el cual se aplica ese mismo porcentaje. Entonces lo tenemos que considerar a la hora de incrementar de nuestro lado la tarifa para netear, de alguna manera, para neutralizar el golpe al bolsillo, digamos, ¿no? Ahora lo vamos a ver con el contador, Wilfredo, seguramente está preparando ahí su Excel como siempre hace. Yo mientras sigo leyendo comentarios, acá dice desde Arturo Montero, hola, desde la creación del listing nosotros absorbemos la comisión de anfitrión, el cual también genera IVA. ¿Se mantendrá entonces igual? El IVA se mantiene igual, lo que cambia es lo que decimos. Si nosotros estamos aumentando para neutralizar, el IVA sigue siendo el mismo, pero se aplica sobre una base mayor. Entonces, eso también lo tengo que tener en cuenta a la hora de aumentar para neutralizar el impacto en mi bolsillo. Bruno Candiani, gracias contador por traer un caso práctico, eso va a ayudar a mitigar muchas dudas. José Maldonado, no es incremento de impuestos, pero sí en la cantidad, retención, porque tú facturas todo, es lo que estamos diciendo. No cambia, no hay un aumento de impuestos, lo que cambia es que facturamos más que antes. Antes de cada 100 pesos, nosotros como anfitriones facturábamos 85 o 87 y Airbnb le facturaba al huésped los otros 13 pesos. Ahora nosotros facturamos todo, entonces sí lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos acá una pregunta de Luis Chaparro Obregón. Te damos perdón, no, sí, está bien. José Luis Chaparro Obregón y después Liliana Corona. Si quieren, así me lo marca el orden la pantalla. José Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy de Querétaro. En base a lo que comentaba Omar, si yo hago una búsqueda de propiedades para poderme hospedar en algún lugar, Airbnb ya aparece el total, en la búsqueda ya me aparece el total de lo que Airbnb va a cobrar y posteriormente hace un desglose de los impuestos que está cobrando. Ajá. O sea, ya no... Al momento de la búsqueda ya aparece el total de lo que Airbnb está cobrando, estés en la tarifa compartida o estés en la tarifa en donde tú pagas tu comisión y el huésped paga la comisión. Ya aparece, o sea, no hay una, ya no hay una, ¿cómo se dice ahí? O sea, ya no dice este sitio
te cobran la comisión de Airbnb, la comisión de Airbnb del huésped y del anfitrión junto, y este no. O sea, ya aparece el total. ¿Me equivoco? Estás en lo correcto, estás bien, José Luis, desde Querétaro. Lo que pasa que el impuesto que paga el huésped es el mismo, porque antes pagaba 85 al anfitrión y 15 Airbnb. El IVA es 85 más IVA y 15 más IVA. El monto total de IVA sigue siendo, ¿cuánto? 16 pesos, porque el monto es el mismo, pero estaba distribuido de otra manera. El impuesto no cambia para el huésped. Lo que cambia es justamente que ahora no es 85 más 15, lo ve como 100 el precio por noche, y abajo dice más impuestos, IVA tanto, y el impuesto sobre hospedaje otro tanto, y lo ve de esa manera, que antes también lo veía el impuesto, ¿sí? Entonces, repito, desde el punto de vista del huésped hay una simplificación, pero el monto es el mismo, ¿sí? Sí, o sea, yo te digo, yo hago la búsqueda y a mí me aparece, al momento que sale el listado de los hospedajes, ya me aparece el total, ¿ok? Bueno, con este Gracias. cambio, Sí. la base gravable, contador, esto es de alguna manera más para ti. Con este cambio, la base gravable para nosotros, los hosts, va a aumentar. Esto es, voy a pagar impuestos también de esa comisión que voy a absorber del cliente, del huésped, ¿no es así? Bueno, mira, en este caso sí, la base gravable va a incrementar porque tú le vas a incrementar, como bien comentábamos hace unos minutos, a el precio de esa noche. Por ahí comentaba Omar respecto al tema de la comisión, que sí va a ser deducible. Es que la comisión siempre ha sido deducible. El detalle es que anteriormente a ti como propietario, la comisión era del 3% más el IVA. Entonces, en este caso, la comisión que vas a hacer deducible ya no es del 3%, en este caso es del 16% para efectos de ISR, y el IVA que te cobra lo vas a acreditar contra tu IVA que tengas a cargo de ese mes como tal. Entonces, así como incrementa la base, también vas a poder deducir y acreditar el IVA correspondiente. Ok, y Airbnb va a seguir cobrando la misma comisión sobre el monto de la noche más los gastos extra. Que Sí, si claro. es huésped adicional, que si es limpieza, que si lleva mascotas, todo eso. Sí, claro, eso no cambia, como tal, eso se mantiene. La base Ok. no se modifica. Será sobre esa cantidad por el 15.5, en su defecto el 16 más IVA. Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante para que ustedes me puedan captar y tengamos bien claro ese dato, ¿no? Le doy la palabra a Liliana, a José, y después vemos si seguimos leyendo mensajes o vamos al ejemplo. Liliana Corona, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablo desde Cancún. Mira, tengo una duda. Yo generalmente hago ajustes manuales en las tarifas. En este caso, si yo tengo que hacer este ajuste que ustedes me dicen, tendría que ser de esa manera, o sea, día por día, porque a veces lo hago por una semana, a veces lo hago por un mes. ¿Tendría que ser de esa forma? Yo no entendí bien. No sé si contador usted entendió, Isabel. Sí, en este momento, como si no tienes alguna tecnología o algún optimizador de precios, nada, si tú todo lo haces manual, lo único que vas a tener que hacer es subirle. De hecho, en este momento, dentro de Airbnb ya existe un botoncito que lo puedes hacer automáticamente de todas las tarifas que tengas de aquí al futuro. También dieron esa facultad para tú hacerlo manualmente con un botón o que simplemente hagas tu estrategia. Y ahora sí, depende la temporalidad o como decidas tus tarifas, ya lo puedas colocar manualmente. Ah, ok. ¿Y cuál es ese botón? Disculpe. Debes de estar dentro de tu Airbnb. Cuando te llegó la notificación, ahí tú ya lo puedes hacer automáticamente dentro de Airbnb. O sea, Ah, ok. no tenemos aquí la interfaz de Airbnb, pero seguramente recibiste un correo electrónico que tiene un botón, sigue ese botón, sigue el caminito,
También Airbnb tiene un soporte telefónico que los puedes contactar y decirle, oye, mira, yo no puedo estar cambiando uno por uno los precios por noche de los próximos 365 días. Por favor, dime cómo le hago para cambiar todo de una sola vez, y ellos te van a decir cómo hacerlo. Y bueno, y si no, también la opción es sumarse a un PMS para poder hacerlo, sí, de manera automatizada. Pero Airbnb, en el correo electrónico hay un botón y además ellos tienen soporte para poder guiarte. ¿Por qué? O sea, básicamente eso, no todos vemos lo mismo en Airbnb. Entonces, a veces uno pregunta dónde está y uno lo ve en una parte, otro lo ve en otra parte. Airbnb es como que a veces también pone pantallas que después las quita. Entonces uno le dice a alguien, oye, sí, ve a tal lado, y voy a tal lado y no hay nada. Entonces, por eso también trabajar con soporte de Airbnb para estos temas, ¿sí? Y otra pregunta, entonces, ¿qué opciones ustedes sugieren como PMs para mí que tengo 4 Airbnb? Bueno, Isabel te puede recomendar Guesty, yo también te puedo recomendar Guesty, está Hostaway, está Hostfully, hay varios, todos son muy buenos. Isabel también justo está en Cancún, entonces esa es la proximidad de tener a la persona que te va a ayudar en tu ciudad, eso también ayuda. Así que, y también lo puedes preguntar en grupos de ver quién tuvo otras experiencias. Gracias, Liliana. Voy a pasar a darle la palabra a José Maldonado, que sigue en la fila. José, ¿cómo estás? Hola, hola Esteban y hola a todos. Yo quería comentar justo, yo tampoco he hecho el cambio, yo manejo 3 propiedades, no estoy obligado, digamos, a usar el otro esquema que hay que modificar ahora en septiembre. Pero lo que yo me imagino es que Airbnb te va a hacer ese ajuste automático, o bueno, tú lo puedes hacer obviamente con lo que estamos viendo en este webinar de hoy, pero hay que ver cuál es la diferencia entre el criterio de que vayas a cobrar lo mismo fiscalmente y la otra es que recibas lo mismo en términos de bancos, porque van a ser 2 cosas completamente distintas. Si tú hoy a tu tarifa normal, ¿no? Con ese 3% que justamente tú deduces el 3% y tú pagas para efectos de ISR sobre 100 menos 3, pagas sobre 97, pero tu retención tanto de IVA como de ISR van sobre los 100. Ahora irían no sobre 116, porque si tú quieres que ese 16% de Airbnb ya lo tengas tú, vamos a suponer que fuera un 19%, ¿no? Porque a eso hay que quitarle de 116 menos lo que sea. Pero una cosa es lo que fiscalmente tú le vas a decir al SAT para ganar lo mismo, y otra lo que va a pasar en términos de que como la retención va a ser mayor, a tu bolsillo va a llegar menos. O sea, sería fiscal versus flujo. Y entonces tú tienes que decidir qué es lo que vas a querer. Si ganar exactamente lo mismo para efectos fiscales, o sea, ante el SAT, o si lo que vas a querer es tener esa misma cantidad que antes tenías con las otras retenciones en tu bolsa. Y son 2 cantidades diferentes. No mucho, pero sí son diferentes. Estás en lo correcto, José, pero me parece que acá no tenemos que perder de vista que cuando Airbnb en septiembre haga el cambio, no nos va a aumentar las tarifas para que sigamos ganando lo mismo. Lo que va a hacer es que nos va a cobrar un 15% cuando antes nos cobraba un 3%. Y si nosotros no aumentamos las tarifas, como preguntaba Liliana, que cómo hay que hacerlo... No, me refería a la herramienta, ¿eh? O sea, usando la herramienta de Airbnb, sí. La que te ayuda a hacerlo automático, su cálculo seguramente va a ser para que fiscalmente tú digas, pues gane lo mismo, pero a tu bolsa va a llegar menos. Está perfecto. A eso me refería. Lo importante es hacer el aumento, es hacer el cambio, porque cuando Airbnb cambie la forma de cobrar, si no hacemos el aumento de un modo u otro, vamos a ver un 15, un 20% menos de lana del banco. Un claro. 15, 20% menos de flujo. Entonces, eso, complementando lo que tú decías, José, eso es lo que quería comentar, ¿sí? Gracias. Y me imagino que el contador, el ejemplo que va a dar es de las 2 maneras, o solamente para que fiscalmente al final le digas a Hacienda, bueno, pues estos son mis 100 pesos. Ahora lo o va a ser en mi bolsa y en mi banco quedaron los mismos 100 pesos. ¿Qué es las 2 formas? ¿Las 2? Sí, sí. Vale, gracias. Perfecto. Bueno, vamos con 2 preguntas más y vamos al ejemplo. Tenemos aquí a Host Home, de paso le hacemos publicidad. Host Home, si quieres dinos
tu nombre para poder dirigirnos a ti, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Jiménez. Hola, Vanessa. Yo estoy en Querétaro. Yo sí estoy un poquito perdida. Yo administro bastantes propiedades aquí en el estado. Y sí, no he hecho tampoco el cambio porque no lo había entendido también al 100 cómo iba a impactar, sobre todo en los impuestos. A mí me piden mucho las facturas, la mayoría de mis clientes o mis huéspedes, porque estoy en una zona cerca de los parques industriales, entonces casi a todo el mundo le facturo, y generalmente yo facturaba menos la comisión que no me pagaba Airbnb. Entonces mi duda muy concreta es en eso. Ahora ya les voy a facturar todo, pero pues sí quiero ver cómo me va a impactar a mí ahora en mis declaraciones, porque pues obviamente ya va a ser una base más grande. La otra también es para el cambio, el cálculo. Entiendo yo que voy a subir mi precio por noche, pero voy a seguir cobrando lo mismo por mi limpieza o mascotas y demás. Lo único que tendría que modificar sería el costo por noche, ¿es correcto? Va a Contador. ser ambos como tal. Vas a incrementar el precio de la noche más la tarifa de limpieza como tal. Sí, claro. Y Okay. y en este caso, mira, vamos a atender aquí a la pregunta de Arturo y nos vamos a ir directamente al caso práctico porque veo que no se ha comprendido el 100%, pero con el ejemplo yo creo que allí sí se va a comprender. Entonces, Okay. Vamos Arturo con Arturo. García, Ok, gracias. adelante y vamos al ejemplo. Gracias. Arturo. ¿Se fue Arturo? Yo creo en... Tiene su teléfono, su micrófono apagado, perdón. Arturo, tienes... Gracias por Perdón, comentarnos. ya lo encendí. Una disculpa. No, Les decía Arturo García de Puerto Vallarta. Yo tengo una pregunta. Ahorita Airbnb lo que está haciendo es, él cobra una comisión al huésped y nos cobra una comisión a nosotros del 3%. Nosotros nunca facturábamos la comisión del huésped. Si el huésped quería que le facturara Airbnb la comisión, se la tendría que pedir por separado. Ese era el procedimiento. Correcto. Ok. Ahora significa que con lo que están comentando es que nos va a quitar un 16% en lugar de un 3%. Correcto. ¿Significa que ya no le va a cobrar él al huésped comisión? Correcto. Ya no le va a cobrar al huésped comisión, todo se lo tenemos que facturar nosotros, Arturo. Ok, entonces si está subiendo, o sea, el costo sí va a subir, sí va a subir para nosotros, efectivamente, y aunque se supone que también al estarnos quitando el 16%, pues vamos a tener un comprobante de deducción del 16% y también pues, el IVA correspondiente a esa comisión, ¿no? Exactamente. Entonces quiere decir que lo que Airbnb está haciendo es quitarse la obligación de estar despidiendo al facturas y nosotros estar absorbiendo la totalidad. Exactamente. ¿Es correcto? Contador. Así es, en este caso, no le facturabas esa comisión porque no era un ingreso que entraba a tu cuenta bancaria, ¿estás de acuerdo? Correcto. Y en este caso, pues sí, ya va a ser un ingreso que vas a tener en tu cuenta bancaria. Y como bien comentabas, oye, si le facturo ese 15.5, pero también voy a tener el comprobante que me van a parar ese gasto. Entonces, digamos que el efecto ahí se va a ir compensando. Pues no lo voy a tener en mi cuenta bancaria porque Airbnb lo va a quitar antes de depositarme, pero voy a tener un comprobante, digamos. Así es correcto. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos al ejemplo para que ya Muchas gracias. Si no, usted vayamos viendo cómo es que va a operar, ¿vale? Ok, gracias. Entonces, acá, por favor, toda la atención, y si ustedes me dicen, oye, contadores, que no le entendí nada, con todo gusto, ¿vale? Nos detenemos. Bien. Imagínense que tenemos esta reserva acá. Ustedes se dan cuenta, dice, el huésped pagó, ¿vale? ¿Cómo se integra? Pues se integra del precio de la noche, que pues ustedes ya lo saben, que en este caso estamos considerando 488.01, ¿vale? Ese es el precio de una noche. Acá son 5 noches. Luego tenemos la tarifa de limpieza, que en este caso son 250 pesos. Estos dos importes, reserva más limpieza, es igual al subtotal,
Luego tenemos la comisión, acá es como lo tenemos actualmente, ¿vale? La comisión compartida tanto para el huésped como para el anfitrión, acá es de 16.90 y tanto, ¿vale? Acá 16.37. Y luego tenemos algo oculto, que si ustedes se dan cuenta dice impuestos, ¿vale? Estos impuestos se integran por 430, que es el IVA que el huésped está pagando. ¿De dónde se obtiene eso? De la suma de reserva más la limpieza. En este caso son 2.690, 430.40. Pero acá, como es un estado de los que tiene convenio con la plataforma para efectos del impuesto sobre hospedaje, entonces se está cobrando el 3%. Acuérdense que esto, pues al final de cuentas, quien lo paga es el huésped. Entonces, de los 2.690 por el 3% es igual a 80.70. Sumamos estos dos importes, serían los 511.10 pesos que ustedes logran visualizar acá. Por lo tanto, en esta fila llamado impuestos, vamos a tener en cuenta que está la sumatoria del IVA que está pagando el huésped, más el ISH que está pagando el huésped. Acuérdense que estos 80 pesos, Airbnb lo tiene que enterar al gobierno del estado. Estos 430, la plataforma nos va a descontar la mitad para nosotros como el propietario, y después, pues bueno, vamos a aplicar lo que son los gastos, ¿no? Para efectos de que tengamos un IVA menos a pagar. Por lo tanto, si nosotros hacemos la sumatoria de lo que es el subtotal más los 511, ya tendríamos los 3.641.68 que al final de cuentas pues pagó ese huésped. Ahora, ¿cuánto es lo que yo estoy recibiendo con este escenario actual? ¿Cuánto es lo que tendré en mi cuenta bancaria? ¿Vale? Igual, tenemos la reserva de 2.440, luego tenemos la limpieza, estos dos es igual al subtotal, tenemos el IVA cobrado de 430 pesos. Total, 3.120. Hasta acá es lo que nosotros facturábamos, ¿vale? Porque acuérdense, la comisión no la facturábamos. La comisión acá era de 440.56. Entonces, esto más esto, ¿vale? Más el ISH, entonces mi factura debería de salir por los 3.641. Pero en realidad, pues no, esto no se facturaba porque no era un ingreso que estaba en la cuenta bancaria de nosotros. Eso se le estaba cobrando al huésped. El tema de impuestos, retención del 4%, acá tenemos que sobre estos 2.690 pesos se multiplica por el 4%, es un impuesto de 107 pesos. Para efectos del IVA, 2.690, 215.20. La comisión que nos cobra la plataforma actualmente, 3.48%. ¿Esto qué se entiende? Pues 3% más IVA. Ustedes se multiplican 3%, 3 por 16%, ¿vale? Entonces le sumamos esto más esto. Entonces acá son 3.48%. ¿Cuánto es la comisión? 93.61. Acá, para efectos de la deducción del ISR, si los 93.61 ya incluye el IVA, entonces entre 1.16, esto es deducible para ISR. Y la diferencia es el IVA acreditable. En este caso estaríamos considerando que serían 93 menos 80, 12.91 para el IVA. IVA que yo puedo descontar, ¿vale? De mi impuesto acá. Este es el escenario actual. Y por ahí comentaban, oye, contador, ¿qué debo de hacer? Porque si yo mantengo ese mismo precio, vamos a observar que podemos llevarnos una sorpresa.
oye, en lugar de recibir 2.704 pesos en mi cuenta bancaria, pues voy a estar recibiendo una cantidad menor. Entonces, vean cómo va a tener este impacto si no hacemos el cambio del precio de la noche. En este mismo escenario, vamos a suponer que yo acepté la sugerencia de la plataforma de hacer el cambio, ¿vale? Y no hice el cambio en el precio de la noche. Tengo el mismo monto, entonces reserva 2.440, 250, el mismo escenario. La retención son 107, la retención de IVA son 215, pero donde cambia, pues es la comisión. ¿Cuánto? 15.5, aquí es importante destacar que en algunos casos es 15.5, en unos otros casos es 16 más IVA. Si es 15.5 por el 16%, tengan en cuenta que el total de comisión que nos va a cobrar la plataforma sería de 17.98. 16% por el 16%, digo más el IVA, en este caso estaríamos considerando que sería de 18.56. Entonces, con ese mismo escenario, las retenciones, en mi cuenta bancaria, ¿cuánto voy a estar recibiendo? 2.313 pesos. Hoy, vaya sorpresa, tengo en mi cuenta bancaria 300 pesos, 390.5 de menos. ¿Vale? Y es un escenario que a mí no me conviene, porque pues ¿cómo es posible que esté recibiendo menos dinero del que venía percibiendo anteriormente? Y aquí vienen todas las preguntas, ¿no? O los comentarios, ¿no? Entonces, me está estafando la plataforma, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es entender. Para este caso, tenemos que ir haciendo lo que son combinaciones. Y yo voy a diseñar esta calculadora, aquí nada más es un ejemplo. Se lo voy a diseñar con fórmula para que ustedes nada más ingresen su monto y ahora que terminemos el webinar, ¿vale? Vayan a hacer este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, si acá el precio de la noche era de 448.01 y haciendo aquí una división sencilla me dice que es 14.42. Entonces, a esos 488.01 lo voy a multiplicar por 1.17, por 1.16. De estos 250 por 1.17. Entonces, el precio de la noche ya será de 524, no de 488. Ahora, si yo esto lo multiplico por 1.17, 2.854 por 1.17, la tarifa de limpieza ya no es de 250, es de 292.50. Y si tú te das cuenta, haciendo este cambio de acá, ¿vale? El IVA, en este caso, es de 503, el ISH es de 94, y lo que comentábamos, ¿no? Que obviamente incrementando acá el precio de la noche, pues todo va a tener a incrementar la retención de ISR, el ISH va a incrementar. Pero entonces, mira, en este ejemplo, el huésped pagó 3.745. En el anterior pagó 3.641. Si tú te das cuenta, y esto es lo que decía, decíamos hace un momento, que lo que está haciendo la plataforma, pues es ocultar ese dato para que el huésped no vea ese incremento, ¿no? Entonces, acá incrementó 103.65 pesos, ¿vale? Yo, vamos a suponer que sea el huésped, pagué en una reserva 3.641, con este cambio estoy pagando de más 103.65 pesos. Ahora, para el propietario decíamos, oye, recibí 2.704 pesos en el anterior esquema. Ahora, ¿cuánto estoy recibiendo? 2.700.34 pesos. ¿Vale? Entonces, la clave está
en que ustedes tienen que incrementar acá, ¿vale? El precio de la noche. Comentábamos, puede ser 1.16, puede ser 1.17. En este caso, oye, 1.16, ¿vale? Hacemos esta modificación acá. Yo estaría recibiendo 2.684. Estoy recibiendo 19 pesos de menos. 1.165, vamos a suponer. Aquí es donde ustedes tienen que hacer estos cambios, ¿vale? 8 pesos de menos. Ah, no, mejor no me conviene. Me voy por el 1.17, ¿vale? Entonces, en este caso, pues estaría recibiendo 3 pesos de más, ¿vale? Un poquito más en cuanto a el ingreso. Oye, para el tema del impuesto, ¿cuál va a ser mi ingreso ahora? Mi ingreso para efectos de ISR son 3.147 pesos. El tema de la comisión, como bien comentábamos, oye, ahora sí tenemos que facturarlo. ¿Cómo va a quedar mi factura? En este caso, tu factura va a quedar por los 3.745 pesos. Recordando que para efectos de ISR, tu base son los 3.147 pesos. ¿Vale? 3.147.33 pesos. ¿Vale? Entonces tengan en cuenta que así se tendrá que hacer esta modificación a partir de septiembre. ¿Vale? Entonces, ahora, pues, no sé si fue muy rápido. Yo una pregunta súper rápida. Entonces, Adelante. nada más confirmando, la base sí tiene que incluir el 15% de la comisión, toda la base completita, independientemente de que Airbnb no me deposita la comisión, porque obviamente se la cobra los chinos, digamos, ¿no? Pero dentro de mis ingresos, yo sí tengo que incluir en la base como parte de la tarifa. ¿Es correcto? Sí, en este caso, pues, para efectos de su base, estos serían los 3.147. Y recordémonos que en el caso de la comisión, esta se vuelve deducible, ¿vale? Son 565.89, ¿vale? Para efectos de ISR. Entonces, tendría usted de ingresos 3.147, pero tendría que... La deducción. De la deducción, que en este caso sería 565 entre 1.16, 487. Entonces, su base real de impuesto, digamos, son 3.147 menos los 487. Entonces estaría pagando impuestos sobre 2.659. Después de eso, pues usted sabrá que se le aplica la retención de ISR y de IVA. ¿Vale? Ok, gracias. Sí. Clarísimo, contador. Igual tenemos que dedicarle tiempo. Dos cosas importantes. Lo que va a hacer Airbnb es de manera obligatoria a cambiar la forma en que nos cobra comisión y vamos a ver un aumento del 3 al 16. Lo que no va a hacer Airbnb de manera automática es subir nuestras tarifas de manera proporcional para neutralizar ese aumento. Entonces, si no lo hacemos nosotros, aguas, porque nos va a caer menos lana a la cuenta y nos va a perjudicar. Entonces, uno de los objetivos de este webinar era mostrarles lo que el contador les acaba de mostrar y el otro es que hagan el aumento proporcional en Airbnb o en Beyond o en PriceLabs o en la herramienta o en Guesty, porque si no van a ver menos dinero en su cuenta. Eso no es automático. Si bien las diferentes plataformas nos ayudan, pues nos ponen un botón, nos mandan un email, si llamamos al soporte nos ayudan, pero lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Contador, ¿cómo quiere seguir? Tenemos acá algunas preguntas, algunas personas que levantaron la mano, Yerezad, Arturo García, podemos responder a sus preguntas, Rafa Ávila, sí, ¿qué dice? Considero que levanten la mano y igual vamos a ir contestando las del chat, sin problema. Arturo, adelante. Yerezad, bajó la mano. Contador, gracias por la explicación. Nada más me gustaría saber con precisión cuál es la comisión real que va a cobrar Airbnb. Miren, y allí, miren, aquí apóyenme, por favor, ustedes, porque la comisión que tengo entendido es de 15.5, ¿vale? 15.5. Entonces, la comisión real serían 17.98. Si la comisión es del 16%,
En este caso sería 18.56 en total. ¿Vale? Ok. 15.5, 17.98, si es 16 son 18.56. Ok, entonces la comisión va a ser 15.5, o por esa razón pone las dos, porque puede ser 15.5 o puede ser 16. Así es que tengo entendido ahí, por eso les decía que me apoyen, alguien que nos quisiera ayudar, porque cuando tenemos la cancelación flexible, me parece que varía, cuando tenemos una cancelación fija, me parece que también. Entonces ahí, ustedes apóyenme, por favor. Pero en la plataforma dice 15.5. Ok, muchísimas gracias. Sí. Le damos la palabra a Rafa Ávila. Rafa, adelante, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Para el contador es la pregunta. Conta, ¿qué va a pasar con el acumulado de ingresos pensando en la declaración anual? A mí eso sí me tiene inquieto, porque si automáticamente vamos a cobrar el 16%, digo redondeando, más, pues esto yo supongo que nos va a cambiar en las tablas del ISR en su momento. Sí, claro, en este caso, va a existir como tal, pues ese incremento para efectos de la declaración anual. Entonces, lo que debemos de hacer es apoyarnos con el contador. Yo normalmente con mis clientes me reúno en el mes de noviembre y diciembre para ver cuánto es lo que cerramos y de esa manera, pues hacer una estrategia, ¿no? A lo mejor hacer algunos gastos. Vamos a suponer que vas a hacer una remodelación, ¿vale? Y entonces, pues, en ese sentido, para cuando llegues en el mes de abril, no andes batallando con tu declaración anual, porque ya estando en enero, definitivamente ya no se puede hacer nada. Esto tiene que ser en noviembre, diciembre, para que quedes bien entendido cuánto será tu impuesto que vas a pagar en la declaración anual. Totalmente de acuerdo, contador. Entonces la respuesta es sí nos va a impactar, sí nos va a afectar por este cambio de tablas, ¿verdad? Para que nos preparemos. Sí te va a incrementar, pero recuérdate que actualmente venías aplicando pues una deducción para efectos de ISR del 3%, ahora será del 15.5%. Entonces vas a tener ahí un gasto, digamos, un poquito pues adicional del que venías aplicando. Listo. Gracias, contador. Sí, sí. Y eso lo vamos a hacer otro webinar, ¿vale? Yo creo que pues igual por el horario, ¿no? Vi que muchos no se conectaron. Considero de que podemos hacer otro webinar donde ya veamos un caso real de cómo impactaría el tema del anual. Yo creo que vamos a repetir esto pronto porque sí quedan dudas y más allá que queden dudas, lo importante es tener voz y sentirnos acompañados para no estresarnos y que nos vaya bien. Ángel Vázquez, adelante, tienes la palabra. ¿Qué tal? Yo soy Ángel, bueno, yo estoy en Puebla, en México, y bueno, tengo dos preguntas. La primera, ahora sí que la comisión que se cobra Airbnb, hay un impuesto que me aparece en el desglose de lo que pagó el huésped y de lo que se le cobró, etcétera, que dice impuesto de pago hecho por el anfitrión, algo así, que se supone que nos cae a nosotros, pero yo he revisado mis estados de cuenta y nunca me cae ese pago. Quiero entender que esa es la comisión que cobra Airbnb, ¿no? Entonces, ahora, si no me cae a mí en mi cuenta, entiendo que ya lo tenemos que incluir en la factura, pero si no lo estoy recibiendo yo, ¿cómo se lo voy a facturar? ¿Te refieres específicamente a la comisión o en su defecto al tema de el impuesto al hospedaje? La comisión. No es el ISH y tampoco es el ISR ni el IVA, sino hay un apartado cuando que dice impuesto generado o pagado por el anfitrión. Sí, bueno, mira, en este caso, miren, es que al final de cuentas esa comisión se va a compensar con el comprobante que nos emite la plataforma, ¿vale? Como decíamos hace un momento, oye, acá el huésped pagó tanto. Si te das cuenta, acá ya no se le está cobrando la comisión, ¿vale? Acá. Tú lo vas a facturar por 3,745 pesos. Ese va a ser el importe de tu factura, ¿vale?
Esa comisión, recuérdate que te lo va a descontar a ti como propietario. No le vas a tener que estar facturando la comisión. ¿Vale? No sé si se logró captar. No, no entendí. Porque, Mira, a ver, lo que yo pregunté es que hay una parte que dice impuestos que, no, que supuestamente aparece en la plataforma que me la van a depositar a mí y nunca me cae ese pago. ¿Sí? Solamente me cae lo del hospedaje. O sea, sí, en la no, imagen el que tenías hospedaje ahí del... tampoco. El hospedaje, mira, lo que es el hospedaje no te lo deposita la plataforma. Eso tengo en cuenta que no va a pasar así. ¿Vale? Recordémonos que cuando tenemos este archivo así que dice, el huésped pagó, y luego dice tú ganas, y aquí en tú ganas, igual viene el desglose, luego viene la comisión, luego viene la retención de ISR, luego viene la comisión, la retención de IVA, y la diferencia es lo que tú vas a estar recibiendo en tu cuenta bancaria. ¿Vale? Es correcto. ¿Vale? Entonces, efectivamente... en perdón que te Adelante. Adelante. No, adelante. A ver, perdón, sí, tú lo dijiste ahorita, efectivamente ahí donde dice tú ganas, ahí viene el pago de la comisión, la cual no nos depositan, ¿no? Pero Es que esa estoy comisión no te la entendiendo, tienen que depositar porque eso es lo que te cobra Airbnb por estar utilizando la aplicación. No te la depositan exacto, a y ti. entonces eso no lo vamos a facturar. No, claro que no. Claro que no lo vas a estar facturando porque en este caso, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, en este escenario, el huésped pagó 3,745. ¿Tú cuánto vas a facturar? 3,745 pesos. No le vas a tener que estar facturando la comisión porque no es un ingreso. La comisión, ¿dónde se ve reflejada? Aquí. A ti te la están descontando, por eso tú le estás incrementando acá, ¿vale? A la reserva. Y la plataforma te lo está descontando acá. Entonces, digamos que de alguna otra forma, la comisión va disfrazada dentro de la reserva. Llamémosle así. ¿Vale? Ok. Ya entendí, o sea, por eso es que tú hace un rato que dabas el ejemplo, multiplicabas por 1.15, 1.16, 17, 18, dependiendo el país o la comisión que sea la que está incluyéndose, ¿no? Así es, así es. Para agregarla dentro de todos los rubros, de la limpieza, de la reserva, del ISR y demás, ¿no? Así es. Entonces, en este caso, para que nos quede claro a todos, la comisión, como hoy no se le va a cobrar al huésped, eso no se factura, ¿vale? No va a ir dentro de tu factura como tal. Acá sería reserva más limpieza, el subtotal, el IVA y como complemento el ISH. Eso va a llevar tu factura. Ok. ¿Vale? Gracias, Ángel. Seguimos. Vamos, Y ya les para concluir ahí, comentaba Ángel que estás en Puebla, nosotros también estamos en Puebla. No se te olvide hacer la alta del impuesto sobre hospedaje y estar declarando de manera mensual. ¿Vale? Eso hay que hacerlo en línea, porque ya también hemos visto casos que la autoridad estatal pues ya está multando, ¿vale? Entonces hay que hacer esa alta. Listo. Sí. Muchas gracias a todos, estamos llegando al final. Creo que había una última pregunta, pero bajó la mano, así que vamos a cerrar acá. Ya les confirmo que vamos a hacer una nueva emisión de este webinar porque sigue habiendo dudas y es importante que nos acompañemos hasta que todos hayamos hecho los cambios que tenemos que hacer y todos estemos tranquilos de que está todo bajo control. Entonces, vamos llegando al final. No sé si, contador, la última pregunta de Omar Guevara y después sí terminamos. Sí, adelante. Muchas gracias, estimados. Nuevamente ahí, lo que comentaba hace un momento el contador al respecto de que se iba a incrementar la base, pero también íbamos a tener una deducción. Esta deducción se refiere a la parte que nos van a trasladar, pero nos van a quitar de la comisión, ¿es correcto? Ajá, es correcto. En este caso, el 15.5
será una deducción de ISR y la diferencia será el IVA acreditable. ¿Esa deducción también aplicaría para quienes estemos en pagos definitivos o únicamente sería para la otra modalidad? No, en este caso solamente es para pagos provisionales. Pagos definitivos, recuérdate que la única obligación que tienen es la de elaborar las facturas que le pida el huésped o en su defecto la factura global. Por lo tanto, esa comisión no la vas a poder utilizar. Ok, entonces, en ese entendido, aquellos que estamos en pagos definitivos, prácticamente sí va a haber una afectación porque nuestra base gravable va a ser más alta, no vamos a tener esa deducción, ¿es correcto? Pues mira, yo no lo veo por ese lado, porque si te das cuenta, en pagos definitivos no pagas el otro 8% de IVA. Entonces, sería de analizar el caso, pero yo no veo un tema ahí de afectación. Ok, de acuerdo. Bueno, con eso es suficiente. Muchas gracias, contador. Sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya estamos hace 1:20. Vamos a cerrar por hoy. Gracias, contador, como siempre. A todos los que están en los grupos, por favor, ayúdennos a difundir dos cosas. Uno, vamos a hacer otro webinar con el contador para seguir viendo dudas. Y dos, este webinar va a quedar grabado y a los que se registren les vamos a enviar la grabación. Así que, por favor, apóyennos en los diferentes grupos, compartiendo la liga. Estamos haciendo comunidad y es importante también ayudarnos al contador y a mí para que no seamos siempre los mismos los que difundimos información, los que compartimos información. Así que yo se los voy a agradecer mucho. Mi nombre es Esteban Gorupix, me acompañó hoy Wilfredo Fabián García, contador experto en rentas vacacionales, rentas cortas y vacacionales, e Isabel Durán de Guesti. Les deseo que tengan una excelente noche y pronto nos vemos. Continuamos en los grupos de WhatsApp, todos estamos en los grupos de WhatsApp, ayúdennos a difundir que vamos a hacer otro webinar y que esta sesión va a quedar grabada y la vamos a difundir entre los que se registren, ¿sí? Muchísimas gracias, contador. No, al contrario, gracias a ustedes. Vimos que estuvimos varios ahí conectados, pero también por el tema de el horario, muchos no se conectaron, entonces vamos a programar otra sesión. Yo considero que el horario podría ser de las 7 en adelante, no sé qué opinan ustedes. Es una muy buena idea. Vamos a hacer el próximo, en vez de hacerlo a las 6 horas de Cancún, como fue en este caso, a las 7 horas de Cancún, 6 de la tarde, hora de Vallarta, hora de Guadalajara, hora de Ciudad de México, de Puebla. Definimos fecha con el contador y volvemos a ustedes a través de los grupos, a través de los diferentes vías de contacto que tenemos con todos ustedes para anunciarles la fecha y pasarles una liga para que se registren. Registrarse es importante porque les enviamos las notificaciones, les enviamos la grabación y podemos estar bien organizados, ¿sí? Lo dejo, contador. Y me comprometo con ustedes, no hoy, mañana tampoco, ¿vale? En la semana les hago llegar el archivo de Excel que ustedes vieron para que ustedes pueden hacer esos cambios, ¿no? Del 1.16 y 1.17. Vayan checándolo para que ustedes, pues no se lleven esa sorpresa, ¿no? Ya en septiembre, háganlo con anticipación y, pues evitemos ahí decir, oye, es que es menos dinero que estoy recibiendo, ¿no? Entonces solamente hay que entenderle y de esa forma, pues, sin problema, generamos el mismo ingreso. Los que están pidiendo el teléfono de Isabel de Guesti, se los voy a pasar aquí en el historial de chat, en los chats. Isabel Durán Guesti. Aquí lo tienen, lo pueden anotar, es un WhatsApp, le pueden enviar un WhatsApp también para seguir el contacto con ella, para preguntarle. El contador Wilfredo aquí también lo puso, su teléfono personal. Voy a poner CPA, Wilfredo Fabián García, es número de celular, entonces por favor nos quedamos un ratito para que los agenden, les manden un hola y después en todo caso
sigan la conversación. Somos varios en este momento, así que lo van a poder hacer. Tómense su tiempo, no hay prisa. Y bueno, creo que es todo. Hemos hecho una presentación muy completa, nos seguimos acompañando. Este cambio de tarifas va a ser obligatorio a partir del mes de septiembre, entonces por favor estén atentos para hacer el aumento que tienen que hacer para neutralizar el efecto del cambio y que no entre menos lana en la cuenta bancaria, ¿sí? La idea no es tener una disminución de los ingresos, sino los mismos ingresos o más, si fuera posible. Así que hay que hacer cambios, sí hay que hacer cosas. De mi parte, agradecerles que se hayan quedado hasta el final. Lucy, gracias a ti. Patricia, Pati, también te vi conectada. Erika, que levantaste la mano y después la bajaste, igual te vi conectada. Gracias por conectarte. La semana que viene, el próximo lunes, tenemos un webinar. No es un webinar, es una sesión de preguntas y respuestas con Erika Beltrán sobre plagas. Sobre plagas en nuestros Airbnb. Todos los que hayan tenido chinches de cama, todos los que hayan tenido o tienen hormigas, cucarachas y demás, vamos a hacer una sesión, vamos a empezar a continuar, hoy tuvimos la sesión con el experto Wilfredo Fabián García sobre tarifas, el próximo lunes vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con Erika Beltrán, que es ingeniera agrónoma y experta en control de plagas, y vamos a estar platicando con ella. Le vamos a poder hacer preguntas de todo tipo, cómo hacer para combatir las cucarachas, cómo hacer para combatir las chinches de cama, cómo hacer para prevenirlas, las hormigas, cómo las disuadimos, las eliminamos, se puede, no se puede. Traigan sus preguntas, traigan sus problemas para poder consultarlos con Erika. También les vamos a mandar el link para que puedan registrarse, las sesiones quedan grabadas, pero lo importante es que asistan para poder solucionar su caso puntual y que otros también que tengan la misma situación, el mismo problema, lo puedan resolver. De mi parte, agradecerles, desearles que tengan una excelente noche. Me tengo que ir a otra reunión, así que los dejo. Gracias, contador. A todos, excelente semana. Nos vemos la semana que viene. Gracias, igualmente, cuídense, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Cuídense, hasta luego.